todos, bienvenidos. Esta es nuestra última clase del Perek Helek. Estuvimos entendiendo cuál era el lugar del Perek Helek en la obra de Rambam. Vimos que era parte de su comentario a la Mishnah, en este caso al capítulo del libro de Sanedrín, del Tratado de Sanedrín, que empieza hablando de Kol Israel Shelem Helek L'Olam Haba. Todo el pueblo de Israel tiene lugar en el mundo por venir, y él trata de explicar qué significa el mundo por venir. Vimos los primeros dos bloques, que son los bloques que tienen que ver con la naturaleza de Dios. Son los principios 1 al 5, la incorporeidad, la unidad, la eternidad, que solo a él tenemos que adorarlo. Y vimos el tema de la revelación, del 6 al 9, que tiene que ver con la profecía, Moshe como el más importante de todos los profetas, el origen divino de la Torá y la inmutabilidad de la Torá. Vimos también que algunos de estos comentarios, algunos de estos principios tienen que ver con polémicas abiertas o no con otros grupos. Puede ser con el Islam, puede ser con el cristianismo, puede ser con el caraísmo. El caraísmo es un grupo judío que sostiene que no existe la Torá Shebe'al Peh. Algunos sostienen que esto empezó como una disputa entre dos hermanos sobre el liderazgo que tenían que ejercer, pero finalmente terminó en una división del pueblo judío. Existen caraítas hoy en día, hay un núcleo en Estados Unidos, obviamente un núcleo en Israel y un núcleo en Europa. Ellos sostienen que la Torá hay que interpretarla en forma directa, sin la intervención del Talmud y sin la Torá Shebe'al Peh, cosa que desde el punto de vista de la semiología es imposible. Nadie puede interpretar un texto sin una tradición anterior. Es lo que Roland Barthes llama el grado cero de la escritura. El grado cero de la escritura no existe una escritura que no pueda interpretarse, a no ser un buen grupo de temas exclusivamente de índole matemático. Hoy vamos a hablar del tercer grupo, que varios autores lo llaman los políticos o los sociales. Vamos a tratar de entender por qué. Vamos a tratar de ver cuáles son las opiniones de diferentes grandes rabinos, y después de leer algunos párrafos vamos a tratar de entender la diferencia entre algunos conceptos que en la tradición rabínica se escuchan mucho y actualmente también, pero que pocas personas se atreven a formularlos como Rambam. Estos son Yemot HaMashiach, estos son Tejiat HaMeitim y Olam Haba. Esto quiere decir los tiempos mesiánicos, la resurrección de los muertos y el mundo por venir. Me gustaría empezar con algo más mundano. Nosotros aprendimos que este texto es un texto que para algunos puede ser un texto básico, para la gente de fe simple puede ser un upgrade en su concepción con respecto a la relación con Dios. Es una forma de popularizar los principios que de alguna manera destiló Maimónides de toda la biblioteca judía, y plasmado, por ejemplo, en el Igdal, en esa canción, en ese himno que se canta o al principio o al final de las Tefilot. También en el mundo contemporáneo nosotros hemos escuchado infinidad de veces esta melodía, este texto transformado en la melodía del Anima Amin, que se baila con mucho fervor en los casamientos. O sea, Rambam nunca se hubiera imaginado que sus palabras hubieran terminado no solo conocidas por todo el mundo, porque sí era su voluntad, sino bailadas. Imagínense que no puedo imaginarme a Maimónides bailando con tanto fervor por su visión, pero finalmente se popularizó y le hizo un gran favor al pueblo judío, en el sentido de que a través de la historia, o por las tensiones internas o por las tensiones externas, se necesitó de alguna manera la definición de algunos principios. Vamos a ver si llegamos en el día de hoy a algunas personas posteriores a Rambam, cómo trabajan esos principios. Y en definitiva, lo importante es entender cuál fue el propósito. Es una guía para las masas.
de alguna manera algunos autores dicen que, como dije antes, es un upgrade, es un conocimiento más profundo frente a las creencias ciegas, ¿sí? Y también la base para construir una sociedad, un pueblo, una cultura. Vamos a ver ahora el último grupo, el grupo que tiene que ver con la recompensa y el castigo, con la llegada del Mesías, con la resurrección de los muertos. Vamos a tratar de entender qué quiere decir cada una de esas cosas. Esto empieza con la omnisciencia divina, con que Dios conoce todos los actos humanos, y Rambam trae un famoso texto del libro de Tehilim. Uno podría entenderlo también con que si Dios conoce cada acto humano, de acuerdo a Louis Jacob, quiere decir que le importan los actos humanos. Con respecto a la recompensa y castigo, a lo mejor hay que entenderlo de una manera diferente, que nuestros actos tienen consecuencias, que no es lo mismo hacer cualquier cosa, que no es lo mismo el bien y el mal, que no es lo mismo acercarnos a Dios o alejarnos, no es lo mismo tener conciencia de Él o ser idólatra, no es lo mismo destruir su naturaleza o cuidarla, no es lo mismo construir una sociedad bondadosa o una sociedad negativa. Y en definitiva también, de acuerdo a el tema de premio y castigo, tiene que ver con la recompensa superior, que es poder estar en el Olam Haba, en el mundo donde solamente hay perfección y contemplación de la presencia divina. Y por último, el último de los principios es un principio que muchos autores se preguntan si Rambam cree en ellos o no, y es una pregunta que vamos a dejar para un poquito más adelante. Lo que trata de decir Louis Jacob, tratando de darle una interpretación más contemporánea. Louis Jacob fue rabino en Inglaterra, era el que era el candidato a ser gran rabino de Inglaterra, y por algunos escritos que él ya había realizado con respecto a la Torá y con respecto a la divinidad de la Torá, le fue negado ese puesto. Lo que habla es acerca de la inmortalidad del alma. El alma comparte esencia con lo divino, y de esa manera también es una forma de entenderlo desde el punto de vista contemporáneo y más moderno. Eh, Como dije antes, Maimónides fue el primero que trató de estructurar estos principios. Esta lámina me parece que está bien formulada en el sentido de que al principio estos temas estaban escritos, sí, Rambam no inventó nada, no creó nada, sino que los sintetizó y los agrupó, y básicamente con un propósito, como dice aquí, pedagógico, para educar a todo el mundo, o como vimos la semana pasada, que sea la introducción para aquellos que quieren conocer más, como si fuera la plataforma para poder profundizar filosóficamente, un propósito político. Cuando decimos político, es algo muy importante. Tiene que ver con la construcción de la polis. La polis es la ciudad, es la sociedad. Rambam insiste en muchos de sus textos que el propósito principal de las mitzvot son, por un lado, acercarnos al conocimiento apropiado y correcto de Dios trascendente, etcétera, pero también construir una sociedad mejor. Y él, en esa división famosa de 14 categorías de mitzvot en el Moreh Nebuchim, en la tercera parte de la Guía de los Perplejos, insiste mucho que las mitzvot son para inspirar en las personas o educar a las personas en las ideas correctas, alejarse de las incorrectas, y también construir una sociedad mejor. En las otras reuniones vimos la naturaleza de Dios, la revelación, y ahora vamos a ver los principios del 10 al 13, el tercer grupo, que son creencias fundamentales para construir un orden social y humano. Como decía antes, ese es el sentido profundo de lo político. Bien, entonces, esta tercera división tiene que ver con que Dios conoce los actos de los hombres, la recompensa y el castigo, el Mesías, ¿sí? Como redención futura. Vamos a ver qué dice
Maimónides de cómo hay que esperarlo, cómo no hay que esperarlo, y el último, el destino final del ser humano, la resurrección. De alguna manera, estos cuatro pilares, vistos de otra manera, son la providencia divina. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de este valor de la providencia divina y la libertad cuando vimos el texto anterior? ¿Cómo puede estar presente la providencia y el libre albedrío al mismo tiempo? Y definimos, de acuerdo a algunos parámetros medievales, providencia quería decir saber cuáles son las opciones, pero quien toma la decisión es cada persona. Dios conoce los actos y pensamientos humanos, una supervisión absoluta, la retribución, hay una justicia ineludible, recompensa para el justo y castigo para el malvado. Rambam agrega, esa recompensa no siempre es en este mundo. ¿Por qué? Porque es verificable que hay personas que son malvadas y que en esta vida les va bien, entonces necesita encontrar un lugar donde sí pueda el justo recibir su recompensa. Algunos autores insisten en lo que vimos la semana pasada o la anterior acerca de el modelo del niño con las nueces, que algunas de estas cosas son solamente parte del proceso educativo. Algunas de estas cosas tienen que ver con empezar a tomar conciencia de los valores y al final querer los valores o la verdad por la verdad misma y los valores de la Torá por la Torá misma. Esto es lo que se llama Torá Lishma o Torá Shelo Lishma. Lo Lishma quiere decir cuando uno empieza a comportarse o a vivir un mundo de Torá por los beneficios que le traería. En el caso del niño, recuerden el proceso, primero son algunas nueces o algunas golosinas, después serían algunas ropas, después prometerle que tendría honores, hasta que va a llegar un momento que se da cuenta que estudiar Torá, vivir un mundo de Torá, es en sí mismo el valor y no un valor ulterior. La promesa del Mesías, de la redención, y en especial en Rambam sigue la idea mesiánica de que el Mashiach es un líder político del pueblo de Israel que va a renovar la soberanía del pueblo de Israel con un fin muy importante. Ese fin tiene que ver con poder sacar de alrededor nuestro las cosas que nos impiden dedicarnos a servir a Dios. El miedo a los enemigos, o la preocupación por los enemigos, las enfermedades que no nos permiten tener toda la energía puesta en lo que tenemos que hacer, y por último, el tema de la ocupación mundana. La idea del Olam Abba y en menor medida la del Mashiach es que vamos a vivir en un tiempo que no va a haber enfermedades, que la comida para todos va a ser en forma fácil de conseguir y por último que vamos a poder dedicarnos al estudio de la Torah. O sea, la idea del Mesías es una promesa futura, vamos a ver cómo lo trata si alcanzamos de ver en el mismo Perek Helek, ojalá que lo podamos ver. Y por último, la resurrección, la revitalización en un mundo venidero, estrictamente reservada para los justos. Aquí muchos autores lo que dicen es que algunos de los principios son de creencia indispensablemente verdaderas. Creer en un Dios, creer en la indivisibilidad de Él, creer en la eternidad de Dios, son enseñanzas verdaderas, teológicas, aquí dice ontológicas, pero que tienen que ver con Dios. Su fin es la perfección del intelecto individual y eso nos da acceso al mundo venidero. Recuerden que Sherky dice que estos textos de 13 principios sería como el paquete mínimo de entrada al Olam Abba. Para las masas que no tienen posibilidad de, como dijimos siempre, dedicarse a la filosofía religiosa, creer en estos 13 principios sería su entrada al Olam Abba. Pero hay otras creencias que los autores contemporáneos las llaman necesarias. Y es interesante porque necesarias no quiere decir que sean objetivamente verdaderas, sino no buscan una perfección abstracta,
sino, como dijimos antes, la construcción de una sociedad, del bienestar político y social. Enseñar conceptos pragmáticos que, en definitiva, lo que tratan de hacer es abolir la injusticia y poder gobernar las masas. Recuerden que estamos hablando de alguien que escribió en el año 1000 y poquito, donde las sociedades eran absolutamente diferentes a las nuestras, donde las jerarquías eran diferentes a las nuestras. Es interesante eh, acompañar esta idea que los rabinos muchas veces dicen, si no hubiera temor al cielo, los hombres se matarían unos a los otros. La tradición judía, en especial, con algunos autores medievales, no creen en el salvaje puro, como decía Rousseau, no creen que en el origen del hombre está la pureza, sino más bien creen en un modelo al estilo de Hobbes, que es el hombre es el lobo del hombre. Y la ley, la creencia en Dios, y de acuerdo a Rambam, estos 13 principios ayudarían a construir, y las mitzvot también, una sociedad mejor. En este sentido, eh, el concepto de son politicón es muy importante. Cuando se habla acerca del hombre, el hombre es un animal político, un animal que vive en sociedad. Entonces, estos preceptos, en general, los 613 preceptos de acuerdo a Rambam, pero en especial estos últimos del grupo número 3, que va desde la omnisciencia de Dios hasta la resurrección de los muertos, a lo mejor, y no quiero ser herético con lo que estoy diciendo, está basado en algunos pensadores, es una forma de que las masas puedan comportarse de una manera apropiada, mientras no pueden acceder a las verdades superiores. Mientras no pueden acceder a las verdades superiores, mejor que se comporten inclusive por premio y castigo. Es mejor eso que se devore unos a los otros. Por eso él lo que sostiene es que son politicón, está en griego, son animal, politicón, político, tiene que ver con construir una sociedad disciplinada moralmente, protegiendo al hombre que vive en sociedad, haciendo que exista un entorno estable también para la élite. La élite en Rambam no es una élite económica, es una élite intelectual y en general es una élite que ha tenido la oportunidad de estudiar Torah profundamente, que ha tenido la oportunidad de estudiar la filosofía aristotélica profundamente. Esa es la élite. Y por eso le escribe el Moreh Nebuchim diciendo, bueno, si estudiaste las dos cosas, si estás perplejo, yo te voy a acompañar. Y lo que lograría eso es una sociedad y un individuo que puedan acceder al Olam Abba. Voy a leer lo que dice la lámina de los dos lugares, los conceptos centrales. El ser humano es un animal social, imposible de alcanzar las verdades metafísicas elevadas para la mayoría de las cosas. Si la comunidad vive en una anarquía moral, no solo se mandan unos a los otros, sino que no podrían acceder a eso. Moraruti, termino de leer la segunda parte y te invito a compartir tu reflexión o pregunta. Y los otros, esto fíjense cómo lo llaman. Unos son conceptos centrales y otros son funcionales para la construcción de una sociedad. Los principios como premio y castigo, cósmico, infierno, Mesías, como reguladores de la conducta, disciplinan a las masas para hacer un ecosistema donde los eruditos puedan buscar la verdad y también transferírselas a las masas. Claramente que para nuestros oídos del siglo XXI esto es un poquito anacrónico y estoy de acuerdo con eso, por eso muchos de los pensadores contemporáneos, cuando se preguntan si Rambam creía en eso, él no creía en los conceptos posiblemente, pero sí creía en su función. Adelante, Moraruti. Mi pregunta es si el Olam Abba hay lugar para todos en el Olam Abba. ¿Hay lugares distintos en el Olam Abba para los justos, Bien, déjame para avanzar en los sabios? nuestra reunión y antes del Mm. final yo voy a dar la definición
de cada uno de ellos en función de Rambam. No son todos los autores de esa manera. ¿Ok? Gracias por tu pregunta. Fíjense qué buena esta lámina en el sentido de que negar los principios del 1 al 5, que tiene que ver con Dios, es imposible comprender finalmente la divinidad. Pero la ruptura de los otros, los que tienen que ver con, de alguna manera, alineamiento social, el riesgo que se tiene es una revolución cívica. Fíjense cómo lo dice. Una cosa es tener un error intelectual se puede remendar, se puede arreglar, se puede aprender, ¿sí? Pero cuando hay una ruptura social, cuando se rompe lo que se llama el pacto social, es muy difícil volver de ello. De alguna manera, Rambam está hablando de que esta última parte sería como una forma de pacto social en el pueblo judío. Un pacto social que no instaura el hombre, sino que instaura Dios mismo. Quiero avanzar un poquito más. Hay autores que están en contra de esto. Hay muchos autores que no están de acuerdo con lo que dice Rambam, algunos que tratan de simplificar lo que dice Rambam. Por ejemplo, nosotros sabemos que Yosef Albo de los 13 principios los tradujo en 3 Sikarim, 3 principios, y después dice que tiene raíces y hojas. Los 3 principios para él son la existencia de Dios, la revelación y la retribución. De alguna manera simplificó los principios de Maimónides. Recuerden ese texto tan hermoso del Masejet Makot, al final del Masejet Makot, que empieza hablando de las mitzvot, y dice las mitzvot son 613, 365 negativas como los días del año, 248 positivas como los miembros del cuerpo humano. Después vino el rey David y las redujo a 11 en el Salmo 15 o 16, ahora no me acuerdo, cuando dice andar con justicia, hablar correctamente, etc. Después dice que se redujo a 3 en el famoso texto Ma Shem Doresh Mimeja, qué es lo que Dios pide de ti, hacer justicia, caminar humildemente, y Atznea Lejet y amar la misericordia. Y por último, el tema famoso que dice Tzadik be Munato Hie, la idea de el justo en su fe vivirá, la idea de poder tener algún núcleo que sea fácil de recordar. Rambam pensó en 13, Albo mencionó 3, Yosef Albo. Abraham ibn Davud, conocido como Rabad, que es uno de los opositores a Rambam más fieros, más estrictos, no está de acuerdo con la idea de que tengamos que pensar solamente en Dios incorpóreo y que si no es una herejía. Hay otros pensadores menos conocidos, pero muy importantes, como Haidás Crescas, que discute con Maimónides sobre el tema de la eternidad del mundo, etcétera. Son maestros que siguen peleando con él. ¿Por qué? Porque Rambam tiene un racionalismo estricto que no todos pueden tolerar. Voy a dar un ejemplo que a mí me ha pasado en muchas oportunidades. Durante mi tarea rabínica, en muchas oportunidades me ha tocado conversar con jóvenes o adolescentes acerca de la existencia de Dios. Y como hace un buen padre judío, cuando su hijo le pregunta algo difícil, ¿qué es lo que hace? Lo manda a hablar con el Rebe, ¿sí? Que el Rebe te conteste. Y me ha tocado, por suerte, chicos inteligentes con los que he tenido la oportunidad de conversar. Y muchas veces empiezo explicándole el formato de la creencia en Dios, que se llama el primer motor inmóvil, que hemos hablado en muchas oportunidades. El primer motor inmóvil es un dispositivo racional muy interesante, pero no conmueve, no crea una relación personal, no crea devoción,
no crea deseo de cumplir mitzvot. Y por eso muchas personas están en contra de él. Ni siquiera hablemos de cómo Kant lo anula en su pensamiento, pero la creencia en Dios o nuestro vínculo con Dios, que me gusta mucho más que la creencia, es una experiencia. Y Rambam no da cuenta de eso. Rambam da cuenta, sí, para aquellas personas que necesitan en algún estadio un argumento, pero los argumentos no siempre son definitivos, forman parte de nuestra trayectoria. Por eso yo conté que en mi firma de mails, durante muchos años, que lo tengo hace más de 30 años, está el texto del Mishneh Torah que dice justamente el primer motor inmóvil, que la esfera se mueve y es imposible que se mueva sin ser movida. O sea, alguien tuvo que iniciar esta cadena, pero que hace algunos años creo que tengo que incorporar algo más, que es Leit Tatar Panui Minidei, que no hay lugar que esté vacío de la presencia de Dios. ¿Qué más? Esto es lo que dice Albo, ¿sí? Tiene un libro que se llama Sefer Aikarim. Él dice que los principios son tres, esos que vimos anteriormente, pero que hay otras cosas que se van derivados de esto, inclusive todos los principios de fe de Rambam, pero él dice que son tres los principios. ¿Cuáles son los Ikarim? La existencia de Dios, la revelación divina, o sea, la conexión entre lo divino y lo humano, y por último, que nuestras acciones tienen un significado. Retoma el enfoque de Maimónides, pero simplificado, el creador y el diseñador del universo, existe una comunicación de la voluntad divina. Recuerden lo que dice Sherky, que sin una revelación y sin una Torá, el mundo sería oscuro y caótico. ¿Por qué? Porque hay un creador que hace una creación y crea al hombre, pero no expresa cuál es su voluntad. Es como esos mundos que hoy en día hay en muchas series, que son mundos oscuros y sombríos y absurdos. Para la tradición judía el mundo no es ni sombrío ni absurdo. Podemos transformarlo en sombrío y absurdo con nuestras acciones, pero hay un sentido, hay un camino, hay una expectativa y está en nosotros poder seguirla. Por eso dice la comunicación directa de la voluntad de Dios, eso está en la Torah. Y por último, recompensa y castigo, que es un texto que es un concepto que a nosotros en general no nos gusta mucho, pero inclusive está en el Shema Israel. ¿Sí? Cuando en la segunda para allá habla, se puede interpretar de una manera contemporánea. Por ejemplo, cuando dice el texto del Shema que no caerá la lluvia en su tiempo y que el campo no dará su fruto, hoy lo estamos viendo. ¿Sí? Se nos anunció en Chile este año que iba a ser muy lluvioso, ya estamos casi en el mes de julio, perdón, y todavía no ha caído suficiente lluvia. O sea, que nuestra acción ha modificado también eso. Tal vez es una forma moderna de entender premio y castigo, que nuestras acciones, no solamente individuales, sino en forma colectiva, tienen un impacto en el entorno, en la sociedad, inclusive en el cosmos. Bien, vuelve a insistir en el tema de Albo, no quiero avanzar mucho en eso. Y por último, esto que habla acerca de cómo fueron evolucionando estos principios. Recuerden que el texto de el Perek Hele, que empieza hablando acerca de quiénes son los que tienen lugar en el mundo por venir y quiénes son los que no tienen lugar en el mundo por venir, y hay una larga lista, el que no cree que Tejiat Metimes de la Torá, inclusive vimos que uno dice el que lee los libros Hitzonim. Entonces los otros autores son un poquito más misericordiosos. Para Rambam, quien niega cualquiera de los 13 principios es un apicoides. Apicoros, hablamos de que era de Epicuro, pero que en la tradición judía terminó siendo algo así como un hereje que dice
que no existe ni juez, ni sentido, ni juicio. Crees que hacia algo hay una herejía estructural solo para quienes niegan los axiomas fundamentales, o sea, la existencia de Dios, etcétera, o la revelación. Y Rabad es del rabino Ibn Daud de Posquier, ¿sí? Quien nega la fe simple intencionalmente. Hay una vuelta a la fe simple, hay muchos autores que trabajan el tema de eh, la fe simple. Rabbi Nachman es uno de ellos. Antes de cerrar esta parte y empezar a ver los autores contemporáneos, me gustaría poder repasar algunas de las ideas que compartimos, ¿sí? La idea de las creencias necesarias o las opiniones verdaderas, eh, la diferencia entre Schweid y Sherky con respecto a los dos son autores contemporáneos, con respecto a la omnisciencia divina. Dios conoce, de acuerdo a Sherky, todas las acciones y pensamientos del individuo, mientras, ese dice Schweid, perdón, y de acuerdo a Sherky, Maimónides afirma que Dios conoce la particularidad, porque Él es la causa primera de todas las cosas. O sea, como si Él fuera lo que logró hacer que la persona pueda creer. Schweid, con respecto a premio y castigo, el sistema de retribución es una creencia necesaria, como dijimos antes, para que las masas obedezcan la ley, aunque el filósofo entiende que la verdadera recompensa es la perfección del alma, mientras que Sherky lo relaciona, de acuerdo a Rambam, con un concepto duro, podríamos decir casi primitivo, que se llama Midá Keneged Midá. Midá Keneged Midá quiere decir, de acuerdo a lo que yo hago, es lo que recibo. Si ustedes recuerdan el Igdal, en el Igdal dice que Dios le atribuye a cada uno a la maldad de acuerdo a su maldad, mientras que a la bondad infinitamente. También eso hay una diferencia en el Igdal que es bello, porque la maldad se retribuye en la misma medida, mientras que la bondad se multiplica de acuerdo a lo que él dice. Con respecto a la era mesiánica, Schweid dice que es obligación, de acuerdo a Rambam, ¿sí?, esperar al Mesías, quien va a restaurar la soberanía del pueblo de Israel, mientras que Sherky tiene una interpretación mucho más naturalista. El Mesías es un rey humano que logra la independencia política para que el mundo sea libre de guerra, de hambre, permitiendo que la humanidad se dedique por completo a la sabiduría. Ustedes saben que hace poco tiempo se conmemoró la muerte del Rebbe de Lubavitch. Cuando murió el Rebbe de Lubavitch, hay dos grupos, uno que dice abiertamente que es el Mesías, otro no. Y con respecto a eso, no sé si se acuerdan del programa en CNN de Larry King. En ese momento invitó a uno de los discípulos, algunos de los seguidores de Chabad Lubavitch más famosos, y él decía, sí, creemos que es el Mesías. ¿Por qué? Porque cumple los principios que dice Rambam con respecto al Mesías en el Mishneh Torah, en el capítulo 11 del J. Melech, en las leyes del rey, donde dice que va a ser un estudioso de la Torá, el Rebbe lo era, que va a ser alguien que atrajo a diferentes judíos para que se acerquen a estudiar la Torá, el Rebbe lo hizo, etcétera, etcétera. Lo que le faltó hacer es que iba a tener soberanía en Israel y que iba a haber paz. Obviamente eso no ocurrió. Y con respecto al último, a la resurrección de los muertos, Schweid dice es un dogma obligatorio de carácter milagroso que, y esto es interesante, Rambam lo presenta con una extrema brevedad por su dificultad filosófica. Muchos de los otros Rambam se extiende, muchos de los otros Rambam habla y da ejemplos y esto y lo otro. En este lo dice en forma sucinta. Por eso algunos autores, entre ellos Kellner, dice que esto tiene que ver más que con la creencia de Rambam, con la creencia para las masas. Sherky lo que dice que explica que la resurrección es corporal, de acuerdo a Rambam, y temporal, no es el último estadio. Su propósito es servir
de incentivo pedagógico para las masas, guiándolos hacia el fin último, que es el verdadero mundo por venir, mundo espiritual y eterno. De alguna manera, estas últimas tres, estos que llamamos políticos, son los que de alguna manera construyen un mundo ideal, un mundo, una sociedad ideal. Quiero buscar ahora lo que me preguntaba la Mora Ruti para, para poder completar estas ideas. De acuerdo a diferentes autores, la terminología Olam Abba, mundo venidero, Tejiat Hameitim, resurrección de los muertos, y Yemot HaMashiach, los tiempos mesiánicos, algunos lo mezclan todos. Algunos dicen que Tejiat Hameitim es el Yemot HaMashiach, y Rambam no está de acuerdo en eso. Voy a compartir qué dice Rambam de cada uno de estos tres elementos para poder, de alguna manera, caracterizarlos. Yemot HaMashiach, Maimónides considera que es un periodo histórico natural, una de las frases favoritas que él tiene en este tema, que es: el mundo va a seguir su propio ritmo, no va a haber cambio en la naturaleza. Y todo lo que leemos acerca de el animal que es un depredador, que va a habitar con lo que era su víctima, es solamente una metáfora de que va a haber paz. No implica un cambio en las leyes de la naturaleza, sino una restauración política, el regreso de los exilios y la soberanía de la dinastía de David. La función no son el objetivo final de la existencia, sino, y esto es importante, un medio. No es la estación final, es un medio para el otro. Su propósito es crear un orden social. Fíjense cómo lo llaman los autores contemporáneos: la República de la Torá, que elimine las guerras y las preocupaciones materiales, permitiendo que los seres humanos se dediquen por completo a la perfección intelectual. Segundo tema, Tejiat Hameitim. A diferencia de los tiempos mesiánicos, Maimónides acepta la resurrección como un hecho milagroso, un dogma obligatorio, aunque reconoce que es problemático desde la física aristotélica. ¿La función cuál es? Al igual que el periodo mesiánico, la resurrección es considerado un medio y no el final del alma. Maimónides sostiene que aquellos que resuciten, y esto es algo interesante, esto lo dice Maimónides, no lo dicen todos los autores, volverán a morir eventualmente, pues la existencia corporal es finita por naturaleza. Nosotros anhelamos a una existencia puramente espiritual. Recuerden el Midrash ese bello que aparece en el Talmud, que dice que alguien quería conocer el Olam Abba y lo llevaron al Olam Abba y vio que estaban los rabinos discutiendo entre ellos Talmud. Dijo, pero esto es igual que el otro mundo. Le dijo, sí, pero el Olam Abba está dentro de ellos, o sea, que es un estadio espiritual. Y por último, el Olam Abba, el mundo por venir, algunos hacen un juego de palabras, que no está en otro tiempo, sino puede estar aquí mismo, es el fin último de todas las cosas, el fin de la humanidad. Por eso lo que decía Cherky, que para las masas estudiar estos 13 principios es como su acceso a ese mundo espiritual. Voy a leer lo que dicen con respecto al Olam Abba. Es el fin último de la humanidad. Para Maimónides, no es un lugar físico ni un estado de placeres sensoriales, sino es una eternidad espiritual. Consiste en la supervivencia del intelecto adquirido, la parte del alma que se ha actualizado mediante el conocimiento de las vidas eternas, mediante el conocimiento de las verdades eternas, y se une a la divinidad. Es el único estado que constituye la verdadera recompensa, y esto es importante. Todo lo demás son recompensas, como alguien que se queda con un premio consuelo. La verdadera recompensa es el Olam Abba, es poder habitar, percibir en la eternidad espiritual, ya que el deleite intelectual es intrínseco al logro de la perfección humana, a diferencia de los premios materiales que son externos a sí mismo. En definitiva, si uno quiere entender
la relación entre uno y otro. La resurrección de los muertos es un estado temporal, mientras que el mundo venidero es un estado eterno. La resurrección de los muertos, no digo que tengamos que creer en eso nosotros hoy, estoy tratando de explicar cómo es en Rambam. La resurrección de los muertos es un medio, es un incentivo para lo otro. La naturaleza del estado, la resurrección de los muertos es un estado corporal y milagroso, por eso dice que es sucinto en Rambam, mientras que el mundo venidero es espiritualidad pura, y la resurrección de los muertos es para ayudar también a las masas a tener fe en lo siguiente. Con respecto, y con esto vamos cerrando nuestra reunión y podemos dar algunas preguntas, con respecto a el tema del Geinom, si todos vamos a ir al Olam Abba, etcétera. La tradición judía, el anhelo es que todos vayamos. Y si no vamos, hay estadios intermedios hasta poder llegar hacia ese lugar. Por ejemplo, en el mundo hasídico, cada uno de nosotros viene a hacer un tikkun o a cumplir las 613 mitzvot. Mientras no las hace, tiene que volver a cumplirlas. Eso es lo que se llama Gilgul a Neyamot, que no es un lenguaje que aparezca en Rambam. El tema del Geinom y el tema de otros estadios intermedios son hasta poder acceder al estadio final. Me gustaría completar este texto con las conclusiones. Los 13 principios tienen 3 pilares: Dios, Torá y lo social, la función política de los últimos, el concepto de verdad y necesidad, la recepción histórica. Algunos autores aceptaron inmediatamente estos 13 principios, otros los criticaron, y los modernos demuestran estos conceptos escatológicos, es decir, del final de los tiempos, como herramientas para construir una sociedad mejor, dándole a la halajá un peso trascendental. La perfección de la sociedad, fíjense qué hermoso esto, es el prólogo necesario para la perfección del alma. O sea, hay que construir una sociedad que esté basada en valores, que proteja a los más débiles, que sea justa para poder llegar al otro estadio. Voy a dejar de compartir, así nos vemos y bien. Cerramos este ciclo de Perek Helek, un desafío grande. Me parece que después de un par de semanas que hagamos una pausa, vamos a seguir con los martes de Rambam, si hay quórum, si les parece. Hay muchos textos de Rambam que no tienen esta dificultad, que son mucho más accesibles, pero que vale la pena conocer.